Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que creo que a muchos nos toca de cerca, algo que puede causar mucha tensión y malentendidos, tanto en nuestras relaciones personales como en el ámbito profesional. Vamos a hablar sobre esas líneas rojas, esas acciones que, si no tenemos cuidado, pueden cruzar la frontera de lo aceptable y llevarnos a tener un error continuo o una falta de respeto. ¿Alguna vez te has sentido ignorado, menospreciado o que tus límites no son tomados en cuenta? Pues de eso vamos a hablar hoy. Es un tema delicado, lo sé, pero abordarlo de forma clara y abierta es fundamental para construir relaciones sanas y, sobre todo, para que nosotros mismos nos sintamos valorados y respetados. Así que si te interesa aprender a identificar estas situaciones, a cómo reaccionar ante ellas y, lo más importante, a cómo evitar ser nosotros mismos quienes crucen esas líneas, quédate conmigo hasta el final. Y antes de sumergirnos en todo esto, ya sabes, si aún no lo has hecho, te invito a que le des ese botón de suscribirse aquí abajo y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. ¡Empezamos! Piensen por un momento en esas conversaciones que se repiten una y otra vez. Quizás le has pedido a alguien que, por favor, deje de hacer algo que te incomoda, o que sea más considerado con tus necesidades. Y esa persona, en lugar de entender, de disculparse o de simplemente ajustar su comportamiento, lo ignora, lo minimiza, o incluso te dice que eres tú quien está exagerando. Ahí es donde empieza a gestarse ese error continuo o esa falta de respeto. No es un acto aislado, es un patrón que se va repitiendo. Y al principio quizás lo pasamos por alto, pensamos, bueno, quizás hoy no está de humor, o es solo un desliz. Pero cuando ese desliz se convierte en la norma, es cuando debemos prestar atención. Una de las cosas que más confunde y duele es cuando la otra persona parece no entender la gravedad de sus acciones, o peor aún, finge no entender. Por ejemplo, imagina que le has explicado claramente a un compañero de trabajo que no puedes tomar más proyectos porque ya estás al límite de tu capacidad y necesitas concentrarte en lo que ya tienes. Le pides explícitamente que no te asigne nuevas tareas sin antes consultarte. Pasa una semana y, sin previo aviso, te encuentras con una nueva responsabilidad en tu bandeja de entrada. Lo hablas con él y su respuesta es algo así como: «Ay, lo siento, no pensé que te importara tanto, o pensé que podías con eso». Ese pensé esconde una falta de atención a lo que tú le has comunicado. No es que haya sido un error honesto, es que no le dio la importancia que tu petición requería. Y si esto se repite, ya no es un error, es una falta de respeto a tu tiempo, a tu carga de trabajo y a tu palabra. En las relaciones personales, esto puede ser aún más doloroso. Piensa en un amigo que constantemente llega tarde a las citas. Le has dicho varias veces que esto te molesta porque sientes que no valora tu tiempo, que te hace esperar innecesariamente. Si después de varias conversaciones, sigue llegando tarde y su excusa siempre es la misma, o peor, se ríe y dice: «Tú ya sabes cómo soy», está enviando un mensaje claro: «Mi conveniencia es más importante que tu tiempo y tus sentimientos». Eso, amigos míos, es una falta de respeto reiterada. No es que no lo sepa, que no le importa lo suficiente como para cambiar. Y aquí es donde debemos ser muy honestos con nosotros mismos. ¿Estamos nosotros contribuyendo a esto de alguna manera? A veces, por querer evitar conflictos o por ser complacientes, no ponemos límites claros desde el principio, o permitimos que las cosas pasen una y otra vez. Y luego, cuando explotamos, la otra persona se sorprende. El problema es que si no hemos sido firmes antes, la otra persona puede sentir que la culpa es nuestra por haber permitido la situación hasta ese punto. Entender la diferencia entre un error honesto y una falta de respeto continua es crucial. Un error honesto es, por ejemplo, que alguien olvide un detalle pequeño que le habías mencionado. Una falta de respeto es que, a pesar de haberle recordado varias veces ese detalle porque era importante para ti, lo siga olvidando o ignorando. El primero es un lapsus, el segundo es una decisión consciente o inconsciente de no priorizar lo que te importa. Ahora, ¿cómo manejamos esto? El primer paso, y quizás el más difícil, es reconocerlo. No permitas que el miedo a incomodar a otros te haga tragar sapos. Si algo te molesta, si sientes que tus límites se están cruzando de forma sistemática, es hora de actuar. La comunicación es clave, pero no una comunicación cualquiera. Necesita ser una comunicación clara, directa y, sobre todo, firme. Cuando decidas hablar con la persona,
elige el momento adecuado, un lugar donde puedan hablar tranquilamente sin interrupciones. Empieza a describir el comportamiento específico que te molesta. Usa yo en lugar de tú. Por ejemplo, en lugar de decir tú siempre me interrumpes, di yo me siento interrumpido cuando me hablas mientras estoy explicando algo. Esto hace que la conversación sea menos acusatoria y más centrada en tus sentimientos. Luego explica cómo ese comportamiento te afecta. Y lo más importante es pon claramente cuál es el límite que se está cruzando y cuál es la expectativa que tienes. Por ejemplo, en el caso del compañero de trabajo, cuando me asignas nuevas tareas sin consultarme, yo me siento sobrecargado y siento que mi planificación no es tenida en cuenta. A partir de ahora, te pido que antes de asignarme algo nuevo, me consultes para que podamos evaluar juntos mi carga de trabajo y prioridades. En el caso del amigo impuntual, cuando llegas tarde sin avisar, yo me siento frustrado porque siento que no valoras mi tiempo. Para mí es importante que seamos puntuales, o al menos que me avises con antelación si vas a retrasarte más de 10 minutos. La reacción de la otra persona te dirá mucho. Si se disculpa sinceramente, si muestra comprensión y, lo más importante, si hace un esfuerzo real por cambiar su comportamiento, entonces es probable que haya sido un malentendido o un error que se puede corregir. Pero si se pone a la defensiva, si te acusa de exagerar, si te minimiza o si simplemente ignora tu petición y repite el comportamiento, entonces estamos ante una falta de respeto que se está normalizando. Y aquí es donde viene la parte más dura, pero a veces necesaria, las consecuencias. Si la falta de respeto continúa a pesar de tus intentos de comunicación, debes plantearte qué pasos vas a dar. Esto puede significar reducir tu interacción con esa persona, establecer distancias, o incluso, en casos extremos, terminar la relación. No se trata de ser drástico por serlo, sino de proteger tu bienestar emocional. Nadie tiene derecho a faltarte al respeto de forma continua, y tú no tienes la obligación de tolerarlo. Pensemos en las redes sociales. A veces la gente publica cosas hirientes, comentarios negativos o chismes sobre otros. Si te sientes afectado por esto y has pedido a la persona que pare, pero sigue haciéndolo, eso es una falta de respeto. Y tienes todo el derecho del mundo a bloquear, silenciar o dejar de seguir a esa persona. No es venganza, es autocuidado. La línea entre el error continuo y la falta de respeto se difumina cuando la falta de atención se convierte en una elección. Cuando la persona tiene la capacidad de entender y corregir, pero elige no hacerlo, está enviando un mensaje muy claro, que tú y tus sentimientos no son una prioridad. Y eso, lamentablemente, es una forma de desprecio. Es importante recordar que todos cometemos errores. Todos podemos tener un día malo, estar distraídos o decir algo inapropiado sin querer. La diferencia fundamental radica en la intención y la reiteración. Un error es algo puntual, a menudo involuntario. Una falta de respeto continua, o un error continuo que se ignora deliberadamente, se convierte en una acción con consecuencias, porque demuestra una falta de consideración hacia el otro. Por ejemplo, si tu pareja te promete que va a ayudarte con las tareas del hogar y un día se le olvida porque está agotado del trabajo, es un error. Pero si sistemáticamente se le olvida y tú terminas haciéndolo todo, y cuando se lo mencionas, su respuesta es evasiva o minimiza tu esfuerzo, eso ya no es un olvido, es una falta de compromiso y, en última instancia, una falta de respeto a tu carga y a la promesa que te hizo. Entonces, ¿cómo podemos evitar caer en este ciclo? Primero, sé consciente de tus propios límites y comunícalos de forma proactiva. No esperes a que te pasen por encima para reaccionar. Segundo, escucha activamente cuando alguien te expone un problema o una incomodidad. Intenta ponerte en su lugar. Y tercero, si te das cuenta de que has cometido un error que ha afectado a alguien, discúlpate sinceramente y, más importante, demuestra con tus acciones que has aprendido y que te esfuerzas por no repetirlo. En resumen, el error continuo o la falta de respeto surge cuando, a pesar de las advertencias o las peticiones, un comportamiento inadecuado se repite, demostrando una falta de consideración por los sentimientos, el tiempo o los límites de la otra persona. No se trata de buscar culpables, sino de entender cómo funcionan las dinámicas interpersonales y de aprender a proteger nuestra propia integridad y bienestar. Espero de verdad que esta conversación les haya sido útil. Que les haya dado herramientas para identificar estas situaciones en sus propias vidas, y para actuar de manera constructiva y respetuosa. Recuerden que todos merecemos ser tratados con dignidad y consideración.
Y que la comunicación honesta, aunque a veces sea difícil, es el camino más seguro hacia relaciones sanas y equilibradas. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Me encantaría saber sus opiniones y experiencias. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Cómo la manejaron? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y si este vídeo les aportó algo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con esas personas que creen que les podría ser útil, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!